Bien, buenos días jóvenes, espero que estén todos muy bien, que hayan tenido una bonita semana. Llegamos al día viernes. Recuerden que la prueba tiene plazo hasta el domingo, este domingo 5 de julio, hasta las 23:59 minutos. Si por alguna razón algún grupo tiene problemas, o alguna persona, algún dúo, algún trío tiene problemas, me avisa por WhatsApp, quiere mandarme un correo. Yo lo reviso y evidentemente, atendiendo las razones que usted me den, yo les doy un poquito más de plazo, ¿ya? Antes de comenzar la clase, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna preguntita? Yo no. ¿No? ¿No? Brian Díaz, ¿alguna pregunta? No, Isidora Rojas. Isidora Rojas, ¿fue al baño la Isidora Rojas? No, profe. No. Carlos Norero. No. Fernanda Bravo. Fernanda Bravo. Fernanda Bravo. No, ningún problema. Bien. Vera Segovia, Vanessa González, Daniel. Tania. Bien, chicos, les cuento, ya que no hay ninguna pregunta respecto a la prueba en curso, me han llegado re pocas, ¿eh? Les digo el tiro. Ya que no hay preguntas, recuerden, ojalá la puedan hacer en grupos, ¿ya? Compartir información, ayudarse. Carlos Norero, no, profe, ya, bien. Chicos, vamos a retomar, que ya hicimos la prueba, ya la última prueba del semestre, y estábamos viendo historia de Chile, y si como se dieron cuenta, no entró historia de Chile en la prueba. La razón es que la voy a retomar, ¿ya? Para que así podamos verla como corresponde ver a la historia de nuestro país, ¿ya? Con pausa y en profundidad. Porque puedo decir con mucho orgullo que mis alumnos salen del colegio San José sabiendo muy bien la historia de su país, ¿ya? Porque ese es nuestro primer deber como profesores de historia, ¿ya? Si se les olvida la Segunda Guerra Mundial, no me importa, pero no se les puede olvidar la historia de su país, ¿entendido? ¿Ya? Entonces, vamos a retomar, y como según programa empezamos desde la época de organización de la República, ¿se acuerdan? Desde 1823 a 1830, yo voy a retomar de un poquito antes. Vamos a recordar el periodo de la independencia de Chile. Y de allí vamos a ver entonces toda la historia de Chile del siglo XIX, ¿ya? Así que aquí yo voy a ver toda su comprensión y todo su compromiso, ¿ya? Porque es la historia de nuestro país, ¿ya? Un pueblo que no tiene memoria está condenado a repetir sus errores. Bien, pues chicos, entonces, estamos, ¿no es cierto? Esta clase es de Historia, Geografía y Ciencias Sociales para primero A y B, en este caso para primero A. Esta la nombré como clase número 6A, porque la 6B es el periodo de organización de la República, ¿ya? Entonces, estamos en la unidad 2, ¿no es cierto? La construcción de Estados-naciones en Europa, ya lo vimos, en América. Chile y los desafíos de su consolidación en el territorio nacional. Y eso es lo que me interesa, Chile, ¿ya? Chile y su consolidación en el territorio nacional. Estamos en el proceso de organización de la República, 1823-1830, pero, repito, esta es la clase 6A, en donde el contenido es el periodo de la independencia de Chile, 1810-1823. Objetivo de la clase, explicar las características del periodo de la independencia de Chile. Habilidades, pensamiento temporal y crítico, análisis y síntesis. Cualquier duda, consulta, profesorjua.9@gmail.com. ¿Ya? Bien.
Proclamación y jura, esta ya la hemos visto, ¿no es cierto?, de la independencia de Chile por el pintor chileno Pedro Subercaseaux en el año 1945. Allí está el ex tribunal del consulado, actual Museo Histórico Nacional, al frente de la Plaza de Armas, ¿ya? Aquí hay una tarima, un andamio, ¿no es cierto?, las banderas, donde se incluye Argentina, porque evidentemente los argentinos fueron decisivos en la independencia de nuestro país, aunque no nos guste, ¿ya? Aquí tenemos a O'Higgins, evidentemente los sacerdotes, porque es un tiempo donde la Iglesia Católica, ya por la tradición española, tiene muy fuerte presencia en la historia de nuestro país, ¿ya? Ahí tenemos los guasos, ¿no es cierto?, con sus gorritos cónicos, no eran de esos gorros alones andaluces que usan hoy los guasitos, eran otros, ¿ya? Los uniformes, ¿no es cierto?, imitados de los uniformes napoleónicos, ya de comienzos del siglo XIX, ¿sí?, en Europa. Bueno, vamos desmitificando. La firma y la proclamación de la independencia no fue en Santiago, no fue el 18 de septiembre de 1810, fue el 12 de febrero de 1818 en la ciudad de Talca. ¿Ya? No lo olvidemos. Ahora, ¿por qué celebramos el 18? Ya lo vamos a ir viendo paso a paso. Hasta aquí, respecto de este cuadro, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿alguna preguntita? Valentina Guerra, ¿alguna pregunta? No, profesor. ¿No? ¿Todo clarito? ¿Sí? Bien. Stephanie Ventosilla, ¿dónde se firmó la independencia de Chile? Stephanie. Pía Ramos. Chicos, a ver, ahora estamos en Historia de Chile, así que vamos a tener que estar atentos, ¿ah? Yo acepto que no quieran poner su imagen porque yo soy respetuoso del derecho a la privacidad de cada uno de nosotros, ¿ya? Pero van a tener que estar pendientes, porque voy a empezar a poner notas clase a clase, ¿ya? Carlos Norero me dice, en Talca, perfecto, hijo. ¿Cuándo? ¿Dónde? Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo se firmó la independencia de Chile? No cuándo la celebramos. ¿Cuándo se firmó? ¿Cuándo se hizo un acta solemne y se le dijo al mundo Chile desde hoy? Depende de sí mismo. Brian Díaz. El 12 de febrero de 1818. Perfecto. ¿Quién me contestó? Isidora Trigo. Bien, Isidora Trigo, excelente. Comencemos entonces. División de la sociedad, ¿ya? Entre patriotas y realistas, ¿ya? La división política en nuestro país, muchachos, no es de ahora, es de siempre, ¿ya? Esto lo debieron haber visto el año pasado, ¿ya? Cuando Napoleón Bonaparte invade España y toma preso al rey Fernando VII, ¿ya? Se forman dos grupos, ¿ya? Dice que un grupo eran los realistas de Real, los defensores de la monarquía, los defensores del rey y sus instituciones, ¿ya? Las capitanías generales, los virreinatos, ¿no es cierto?, el tribunal del consulado y toda la estructura colonial. Mientras que otro grupo, los patriotas, que defendían la patria, asumiendo que en ausencia del rey, la soberanía volvía al pueblo. ¿Ya? La soberanía. ¿Alguien sabe lo que es la soberanía? ¿No? Bueno, la soberanía ya es un principio político democrático que establece que el poder, el mando, reside en los ciudadanos. Y son los ciudadanos los que lo delegan en las autoridades para que éstas gobiernen a nombre del pueblo. Es una idea, ¿no es cierto?,
la teoría de la soberanía popular de Jean-Jacques Rousseau, un filósofo de la Revolución Francesa, la soberanía. Entonces, se toma preso al rey y los criollos, acá en Chile, ojo, a comienzos del siglo XIX, lo que conocemos por Chile, básicamente iba desde el río Copayapu, como lo llamaban los diaguitas, Copiapó, como lo llamaron los españoles, hasta el río Biobío. Eso era Chile, eso era Chile. Al sur del río Biobío vivía el pueblo mapuche, ¿no es cierto?, en forma independiente y dueño de sus tierras. ¿Ya? Al norte del río Copayapo, del río Copiapó, ya, cuando corría agua en el río, estaba el desierto de Atacama. Y desierto, no lo pescaba nadie, no lo pescaba ni Perú, no lo pescaba ni Bolivia, ni lo pescaba Chile. Ojo, va a ser el antecedente de la posterior guerra del Salitre, mal llamada Guerra del Pacífico. Bien, toman preso al rey, nuestra forma de gobierno es una monarquía, es decir, quedamos sin gobernante. Un grupo está a favor de que no se cambie nada de lo que está hasta el momento, los realistas, defensores del rey, y los patriotas los que decían, bueno, ya que no está el rey, gobernémonos nosotros. Entonces, ¿qué dice acá? La segunda posición se impuso, la de los patriotas. Y el 18 de septiembre de 1810 se realizó en Santiago un cabildo abierto. ¿Se acuerdan? Habían el cabildo cerrado y el cabildo abierto. El cabildo cerrado era, ¿no es cierto?, en donde se tomaban decisiones respecto de la ciudad. Los precios, qué camino arreglar, ¿no es cierto?, qué artesanos se necesitaban en la ciudad, etc. Y el cabildo abierto se llamaba cuando había un problema de interés común a todos los vecinos. Recordemos, durante la colonia, y estamos a fines de la colonia, no cualquiera era vecino. El vecino tenía una hacienda y tenía una casa en la ciudad. ¿Ya? Ni los mestizos, ni los negros, ni los indígenas, ni los zambos, ¿no es cierto?, eran vecinos. ¿Ya? Por lo tanto, no tenían derecho ni a voz ni a voto. De hecho, los vecinos solamente tenían derecho a voz, porque era una monarquía, ellos no mandaban. Entonces se realiza la primera junta de gobierno presidida por Mateo de Toro y Zambrano. Don Mateo de Toro y Zambrano era un anciano de 82, 83 años en ese tiempo. Pero él era criollo, es decir, hijos de españoles que habían nacido acá en Chile. Entonces, para los criollos, el hecho de que un par, un igual, ¿ya?, un hacendado chileno, fuera gobernador, ¿ya?, para ellos era muy importante. Y por eso que se impuso el 18 de septiembre como el Día de la Independencia Nacional. Pero ese día fue solo eso. Se cambió un gobernador nombrado por el rey a un gobernador nombrado por los vecinos de Santiago. ¿Ya? Ojo, en nombre del rey, la nueva institución debía administrar los asuntos del gobierno. En nombre del rey. Esto significó que la élite criolla pasara a ocupar cargos de importancia del aparato administrativo, hasta ese momento en manos de funcionarios españoles. Este hecho marcó el inicio del periodo conocido como la Patria Vieja. ¿Ya? El 18 de septiembre de 1810, jóvenes, no tuvo absolutamente nada de libertarios, nada. Los criollos iban a gobernar mientras el rey estuviera preso. Una vez que el rey fuese liberado, el rey iba a seguir gobernando. Pero ¿cuál fue el hecho sustancial? De que por primera vez un hijo de españoles nacido acá en Chile asumía el alto cargo de gobernador. Ese cargo solamente lo nombraba el rey de España y a personas de su confianza, es decir, personas que venían de España. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ninguna pregunta. No. Estamos claritos, ¿ya?
Bueno, sigamos entonces. Aquí tenemos una pintura de don Nicolás Guzmán de 1889, ¿no es cierto? Dice, Cabildo abierto realizado en el Tribunal del Consulado en Santiago el 18 de septiembre de 1810. El Tribunal del Consulado, repito, es donde hoy está el Museo Histórico Nacional, ya al frente de la Plaza de Armas en Santiago. Preguntación, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en el Museo Histórico Nacional? Cuando han viajado a Santiago, han andado a la Plaza de Armas. Nadie. Nadie. Museo Histórico Nacional. Ahí después está la municipalidad, está la catedral, está el portal Fernández Concha, ¿no? Yo creo que sí. ¿Quién me habló? Alexandra Jiménez. Alexandra, ¿usted fue al museo? Es que yo cuando chica vivía allá en Santiago y mi mamá nos llevaba todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Era más chiquitita, qué bien, excelente. ¿Ya? Dice, este cabildo fue organizado en reuniones previas semiclandestinas, de tal forma que quienes estaban a favor de crear una junta de gobierno se aseguraron de contar con la mayoría de los cerca de 450 vecinos que participaron. La decisión fue tomada por aclamación, es decir, el grito de Junta queremos. ¿Ya? O sea, este cabildo abierto fue ¿no es cierto?, peticionado por aquellos que están a favor de crear una junta de gobierno, ¿no es cierto?, con representantes de nuestro país, ¿ya? Porque el rey está preso y el país necesita un gobierno, ¿ya? Dice, nuestro proceso de independencia ha sido tradicionalmente dividido por la historia fría chilena en tres etapas: patria vieja, reconquista española y patria nueva, ¿no es cierto? Esto lo enseñaron en quinto básico, si mal no recuerdo, cuarto básico. La patria vieja, etapa de la independencia de Chile, que comprende desde la primera Junta Nacional de Gobierno en 1810 hasta la derrota patriota en la batalla de Rancagua, 1814. Aquí donde el personaje destacado es don José Miguel Carrera, ya, durante la patria vieja. La batalla de Rancagua, o desastre de Rancagua. Ojo, jóvenes, recuerden que la historia siempre tiene dos interpretaciones, no tiene solamente una. Para nosotros, los chilenos, los primeros patriotas que comenzaron a luchar por la libertad de nuestro país, fue un desastre, porque prácticamente nuestro ejército salió arrancando. Pero para los españoles fue una brillante victoria. ¿Se entiende? Así que siempre, muchachos, la historia se mira desde todos los puntos de vista, desde todos los puntos de vista, para así hacernos, ¿no es cierto?, una idea objetiva, prudente de nuestra historia. Entonces, para los españoles fue una brillante victoria y para nosotros fue un desastre, el desastre de Rancagua. La reconquista, etapa de la independencia de Chile, que comprende desde la derrota de los patriotas en la batalla de Rancagua en 1814 hasta el triunfo patriota en la batalla de Chacabuco en 1817. Personaje destacado acá fue el guerrillero, abogado, criollo, don Manuel Rodríguez. Patria Nueva, etapa de la independencia de Chile que comprende desde el triunfo patriota en la batalla de Chacabuco en 1817 hasta la abdicación de O'Higgins en 1823. Personaje destacado, don Bernardo O'Higgins. Abdicar. ¿Qué es la abdicación? Viene el verbo abdicar, que significa entregar el mando, entregar el poder. ¿Ya? Abdicar, entregar el mando, entregar el poder. Bien. Visión panorámica de la independencia. Entonces, la independencia chilena es un proceso, no es un día, no es la declaración de la proclamación de la primera Junta Nacional de Gobierno el 18 de septiembre de 1810. Allí comienza un proceso, ¿no es cierto?, que va a durar, ¿no es cierto?, algunos dicen 8 años, ¿no es cierto?, algunos dicen 13 años. 1810-1823. La Patria Vieja, 1810. ¿Cuáles son los acontecimientos más importantes en estos 4 años?
la primera Junta de Gobierno, el primer Congreso Nacional, 1811, la clausura del Congreso por José Miguel Carrera en 1811, el primer golpe de Estado, muchachos. Tenemos en nuestra mente el golpe de Estado de septiembre de 1973, del siglo pasado, pero los golpes de Estado son muy recurrentes en la historia de nuestro país, y eso es lo que vamos a ir viendo también. Se establece el Reglamento Constitucional de 1812, es decir, la primera idea de tener una carta fundamental que organizara al naciente Estado chileno, y evidentemente la Batalla de Rancagua de 1814. Salimos arrancando y nuestros vecinos argentinos nos recibieron con los brazos abiertos, nos cobijaron, ¿no es cierto?, y nos cuidaron para que reconstituyésemos el ejército para venir a liberar a nuestro país. Dicho sea de paso, el 80% de las tropas que liberaron en las batallas decisivas, y estas batallas a su vez liberaron a nuestro país, eran argentinos, para que no se les olvide. La reconquista, cierre de instituciones de la patria vieja, ya vamos a ver cuáles son, política persecutoria hacia los patriotas, evidente a los traidores al rey, impacto criollos por la política represiva, impacto en los criollos. ¿Ya? Los que estuvieron a favor de la independencia, evidentemente fueron perseguidos por los realistas, los partidarios del rey. La patria nueva, 1817-1823, ¿no es cierto?, triunfo del ejército libertador en Chacabuco, la batalla de Chacabuco en 1817, declaración de la independencia, 12 de febrero de 1818. Todos los países del mundo celebran el día que se firmó su independencia, nosotros no. En estricto rigor, nosotros deberíamos estar bailando cueca y comiendo empanada en febrero, en las vacaciones. Ahí al lado de los ríos, al lado de la playa, ahí estarían las ramas. Triunfo patriota en Maipú, el definitivo, 5 de abril de 1818, y comienza el gobierno del general Bernardo O'Higgins entre 1818 y 1823. Esa es una visión panorámica entonces de nuestra independencia. Bueno, en una línea de tiempo, 1810-1814, patria vieja, 1814-1817, reconquista española, 1817-1823, patria nueva. Hitos, los acontecimientos que marcaron este cuento: primera Junta de Gobierno, desastre de Rancagua para nosotros, brillante victoria para los españoles, batalla de Chacabuco, brillante victoria para los patriotas, humillante victoria para los españoles, y en 1823 renuncia o abdicación de Bernardo O'Higgins. Bien, se crea la primera Junta Nacional de Gobierno. ¿Y qué es lo primero? ¿Cuáles son las primeras decisiones que toman? Ya, porque ellos se constituyen en gobierno, ya, ellos van a dirigir al país. Primero, creó nuevos cuerpos militares, se creó el primer ejército de nuestro país destinado a repeler cualquier ataque. Ya. O sea, ya no un cuerpo que dependa del rey de España, sino un cuerpo militar que dependa, ¿no es cierto?, de la Junta de Gobierno, es decir, de los criollos, de los chilenos. Apertura de los puertos chilenos al tráfico con las demás naciones. No podían, ¿se acuerdan?, por el monopolio comercial. ¿Ya? Y evidentemente se establecen tratados de libre comercio. ¿Cuáles son estos puertos? Ojo, Coquimbo, Valparaíso y Talcahuano. Para ser honestos y con mucho cariño a mis alumnos coquimbanos, a comienzos del siglo XIX Coquimbo no era puerto, era una humilde caleta de pescadores, cuando todavía habían changos, los indios, los coquimbanos. La playa Changa se llama Playa Changa, porque ahí, hasta la mitad del siglo XIX, vivían en sus chozas, ¿no es cierto?, los descendientes de los changos, estos primeros habitantes del país que vivieron entre Arica y Aconcagua, ¿ya?, y que recorrían las costas viviendo de la recolección y la pesca. Se estableció relaciones con la Junta de Buenos Aires y se convocó a un Congreso Nacional. ¿Ya? Un Congreso Nacional. Es decir, un lugar donde se elegía a representantes que a su vez iban a hacer las leyes que iban a obedecer todos los habitantes del país.
Esto me hace acordar que está pendiente la clase de conceptos básicos para entender esta etapa de nuestra historia. Si mal no recuerdo, vamos a revisar el concepto de Estado, concepto de democracia, concepto de república, concepto de derecho, concepto de constitución, concepto de ley. ¿Ya? Háganme acordar, por favor. Bien. Dice entonces, el primer Congreso Nacional, ¿ya? Recuerden los datos de recién. Al Cabildo se presentaron 450 vecinos. O sea, eran las personas que tenían la capacidad de decidir. Eran los hacendados, ¿ya? En su inmensa mayoría. Y un pequeño grupo de comerciantes enriquecidos, ¿no es cierto?, con el comercio con Perú. Nada más. Y entre estos criollos destaca un señor, Manuel de Salas, principal referente de la Ilustración chilena. A comienzos del siglo XIX, muchachos, en Chile hay aproximadamente un 90% de analfabetismo. El 90% de la población no sabe leer ni escribir. Solamente un 10% aproximadamente. Y es más, igual, la misma cantidad, un 90% de los chilenos vive en el campo, en las zonas rurales. Y solamente un 10% vive en las ciudades, que eran pocas y que tenían muy pocos habitantes. Ya vamos a hacer un pequeño trabajo de investigación acerca de cuántos eran los habitantes de Chile a comienzos del siglo XIX. ¿Ya? En el primer Congreso Nacional hay distintas corrientes políticas, es decir, distintas visiones de cómo se debe organizar el Estado, de cómo se debe organizar al país. Tenemos los realistas, de ideas defensoras de la monarquía y sus instituciones. Estaban los moderados, de ideas menos radicales que los exaltados, buscaban transar, negociar con la corona española, el rey, más que separarse definitivamente de ella. Y estaban los exaltados, denominados patriotas, radicales, revoltosos o insurgentes. Fueron la tendencia política de avanzada de la época, integrada en su mayoría por todos aquellos diputados del primer Congreso Nacional que anhelaban romper de forma definitiva con la corona española y el régimen colonial imperante. Dentro de este grupo exaltado se destacaban los hermanos Carrera, ¿ya? Los hermanos Carrera, Juan José, Luis y José Miguel, ¿ya? Ellos darán un golpe de Estado el 4 de septiembre de 1811 para disolver al Congreso y dejar fuera de voz y voto a los realistas y moderados. ¿Ya? Un dato. El Congreso Nacional se inaugura el 4 de julio de 1811. ¿Por qué el 4 de julio? Porque es la fecha de independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y para los criollos, para los pocos criollos intelectuales que había en ese tiempo, Estados Unidos era un referente de cómo un país podía autogobernarse sin depender de un rey. Por eso que el Congreso Nacional, ¿no es cierto?, se inaugura el 4 de julio de 1811. Y la provincia de Coquimbo, la provincia de Aconcagua, la provincia de Santiago, la provincia de Concepción, eligen a sus representantes, ¿no es cierto?, y estos llegan al Congreso. Y es entre ellos donde están los realistas, los moderados y los exaltados. Así que el 4 de julio, agosto, septiembre, nuestro primer congreso, nuestro primer intento democrático duró 2 meses. A los 2 meses tuvimos nuestro primer golpe de Estado, para que lo vayan anotando. ¿Ya? ¿Es un golpe de Estado? Es una toma del poder por la fuerza, no por la votación de los ciudadanos. ¿Quién es el cabecilla de este golpe militar? Este señor, don José Miguel Carrera. ¿Ya?
hijos de hacendados, evidentemente, que eran los únicos que tenían el mando, tenían la capacidad, la preparación para hacerlo. Había estado en Europa, ya, peleando, ¿no es cierto?, bajo la bandera de Napoleón. Él, ¿no es cierto?, establece la primera bandera símbolo de la patria vieja. La primera bandera chilena era así, muchachos, una franja celeste, perdón, una franja azul por el cielo, el blanco por la nieve y el amarillo por el trigo. Durante el siglo XVIII, Chile exportaba trigo a Perú, y eso hizo que muchos hacendados y comerciantes se hicieran muy ricos, ¿ya? Por lo tanto, el trigo era visto, ¿no es cierto?, como una fuente de riqueza, como una fortaleza de nuestro país. ¿Qué hace don José Miguel Carreras, chicos? Crea el primer escudo nacional y la primera bandera nacional, ¿ya? Bueno, nos sale acá, el primer escudo nacional son dos indígenas, ¿eh? Son dos mapuches. Dos mapuches en nuestro primer escudo nacional. No son dos animales, no es un cóndor ni un huemul, son dos indígenas. Raro, ¿eh? Raro, ¿ya? Así que investiguen cómo eran el primer escudo y el segundo escudo de nuestro país. Durante su gobierno se aprueba la libertad de vientre, propuesta por Manuel de Salas, el caballero que vimos recién, que decretaba libre a todo hijo de esclavo que naciera en Chile y a toda persona que entrara al país. Fuimos el segundo país en abolir la esclavitud en el mundo. Bonito, eso sí, en Chile casi no habían esclavos. Los esclavos negros eran casi un lujo, porque eran muy escasos y al ser escasos eran muy, muy caros. Reglamento Constitucional Provisorio de 1812, en el que se adopta ideas ilustradas, como la soberanía popular y la división de los poderes del Estado. ¿Qué es el principio de la soberanía popular? El que les dije recién. El mando reside en los ciudadanos, en el pueblo, quienes los delegan en las autoridades para que gobiernen en su nombre. Y la división de los poderes del Estado. Siendo el poder del Estado tan incontrastable, es decir, no hay un poder superior al poder del Estado, este se tiene que dividir en un poder ejecutivo, que administre y gobierne al Estado, un poder legislativo, ya que haga las leyes, ¿no es cierto?, para que las respeten todos los ciudadanos, y un tercer poder que es el judicial, que solamente se aboca a aplicar las leyes. Esta separación se hace para evitar la corrupción y el abuso de poder. Se establecen relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que nos reconocen y es más, envían a un embajador a nuestro país. Y él funda el Instituto Nacional. Sí, el de las noticias, el que ha estado en la revuelta de octubre y las tomas y todo el cuento. El Instituto Nacional fue el primer colegio fundado en Chile durante este proceso por don José Miguel Carreras. Y también él funda la Biblioteca Nacional. Este señor. Ahora, las fuerzas comandadas por José Miguel Carreras no pudieron detener el avance de las fuerzas leales al rey, cuestión que motivó su reemplazo por Bernardo O'Higgins. Con la llegada de O'Higgins no se pudo revertir esta situación. El ejército chileno es vencido. Esta batalla, conocida como el desastre de Rancagua, pone fin a la patria vieja. Carga de O'Higgins en la batalla de Rancagua, óleo de Pedro Subercaseaux, el mismo señor de recién. Aquí está O'Higgins, ¿no es cierto?, con los patriotas, y acá están los españoles, y es ahí, ¿no es cierto?, cuando O'Higgins y los pocos soldados patriotas que quedan salen arrancando, ¿no es cierto?, en dirección a Mendoza, en Argentina. Este enfrentamiento se produjo entre los días 1 y 2 de octubre de 1814 y terminó con una aplastante derrota para los patriotas y el restablecimiento de las autoridades coloniales, razón por la que estos hechos se conocen como el desastre de Rancagua. Repito, desastre para nosotros, brillante victoria para los españoles.
Esto significó que el fin del periodo de la Patria Vieja y el inicio de la denominada Reconquista. ¿Ya? Hubo un tratado, ya, el tratado que se firmó en el pueblo de Lircay el 3 de mayo de 1814. Establecía que los patriotas debían ser leales al rey y que los realistas se comprometían a reconocer un gobierno provisional chileno. Sin embargo, el pacto no se llevó a cabo en la práctica y solo proporcionó una instancia de tregua momentánea entre realistas y patriotas. Reconquista. Es el periodo que se inicia con el desastre de Rancagua y finaliza con la batalla de Chacabuco, y coincide con la derrota de Napoleón y el ascenso a la corona de Fernando VII. Se caracteriza por volver al antiguo sistema colonial bajo la gobernación de peninsulares y la fuerte represión hacia los patriotas. ¿Ya? ¿Quién comienza a gobernar? Evidentemente el general que dirigió las tropas realistas en contra de los patriotas y los venció, ¿no es cierto?, en la batalla de Rancagua. Este señor se llamaba Mariano Osorio. Él gobernó entre 1814 y 1815. Él fue el que firmó el Tratado de Lircay, restablece la Real Audiencia, ¿no es cierto?, que eran los tribunales de justicia del rey. Se crean los tribunales de vindicación y juntas de vigilancia. Tribunales de vindicación, básicamente, ¿no es cierto?, para juzgar a todos aquellos que habían traicionado al rey de España. Se eliminan las instituciones creadas por los patriotas, ya el Instituto Nacional, la Biblioteca Nacional, la primera bandera, el primer escudo, el primer diario, ya, de Fray Camilo Enríquez. Se desterró a los patriotas más prominentes, a los que están más comprometidos con la causa, se les destierra la isla de Juan Fernández, se crean impuestos abusivos y secuestran bienes de patriotas. ¿Ya? Ahí está. Después, don Mariano Osorio es reemplazado por Casimiro Marcó del Ponto, ¿ya? 1815-1817. Él continuó la represión sobre los criollos y se destacó en especial un lugarteniente de este gobernador, el capitán de Talaveras Vicente Zambruno, ¿ya? Y su batallón de Talaveras de la Reina. ¿Ya? Se caracterizó este señor por su principal virulencia contra los criollos. ¿Ya? Se crea el Tribunal de Vigilancia y Seguridad Pública. Es en este tiempo cuando aparece la figura de un joven abogado criollo, don Manuel Rodríguez Erdoíza. ¿Ya? Se comienza a formar el Ejército Libertador de los Andes, ya allá en Argentina, en la ciudad de Mendoza, bajo el mando del gobernador, ¿no es cierto?, José de San Martín. En estricto rigor, él fue quien liberó a Chile de los españoles, no fue Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins ayudó, ya. El general San Martín no quiso recibir ese honor y se lo otorgó a Bernardo O'Higgins. Está la batalla de Chacabuco, donde se encuentra el Ejército Libertador, al mando a San Martín y O'Higgins, ¿no es cierto?, y las tropas españolas. Son derrotados los españoles, Marcó del Pont es apresado y el capitán, ¿no es cierto?, Vicente Zambruno, evidentemente es fusilado porque había sido muy maldito con los patriotas. Hablemos de Manuel Rodríguez Erdoíza, 1785-1818. ¿Ya? Murió jovencito, ¿eh? Manuel Javier Rodríguez y Erdoíza fue una figura legendaria en la historia chilena. Hombre acaudalado, abogado de profesión, diputado, secretario de guerra, capitán de ejército y director supremo. Pero ninguno de todos sus cargos oficiales le dieron tanta fama como su trabajo en la clandestinidad durante el periodo de la Reconquista. En múltiples ocasiones cruzó la cordillera de los Andes trayendo y llevando mensajes secretos de José de San Martín y preparando el terreno en Santiago para la ofensiva del Ejército Libertador. Llegó a ser el hombre más buscado del reino y para evitar a sus perseguidores usaba diversos disfraces. Se disfrazaba de mendigo, se disfrazaba de cura, se disfrazaba de curao, de borracho, ¿no es cierto? Y creció su mito entre la gente popular. Era muy cercano al pueblo, ¿eh? Era muy cercano a la gente humilde, a los campesinos, mestizos, ¿no es cierto?, a los indígenas, a los zampos.
Era muy carismático este señor. El Ejército Libertador. Muchos de los patriotas que habían migrado hacia Mendoza, en Argentina, se unieron al general José de San Martín, quien se encontraba organizando una expedición para cruzar hacia Chile y luego liberar Perú, centro de las actividades contrarrevolucionarias en América del Sur. Los ánimos de los patriotas se mantenían gracias a los preparativos del Ejército Libertador en Mendoza. El general José de San Martín, izquierda, y Bernardo Higgins, a la derecha, cruzan los Andes. Aquí están cruzando, ¿no es cierto?, el argentino José de San Martín y el chileno Bernardo O'Higgins Riquelme. ¿Por qué O'Higgins? Porque fue hijo del gobernador de Chile, Ambrosio O'Higgins, que era irlandés. Ya, irlandés. El Ejército Libertador inició el cruce de la cordillera en enero de 1817 con más de 4.000 hombres. El 12 de febrero, San Martín derrotó a los realistas en la batalla de Chacabuco y entró a Santiago. Era el inicio de la patria nueva. Un cabildo abierto de los vecinos de Santiago ofreció a San Martín el mando, cargo que rechazó para seguir hacia Perú. Entonces designó a Bernardo Higgins como director supremo, que era el cargo que recibían, ¿no es cierto?, los presidentes del país a comienzos de la República. El 12 de febrero de 1818, el nuevo gobernante firmó el Acta de Independencia de Chile para declarar explícitamente la completa autonomía de España. 12 de febrero de 1818, después de 8 años de guerra. 8 años de guerra. Recién ahí, Chile pudo firmar su independencia. Y el 5 de abril, 2 meses después, en 1818, en las llanuras del río Maipo, ya se libró la batalla definitiva entre realistas y patriotas. La batalla definitiva. Había tanto argentino, recuerden, el 20% es chileno, el 80% son argentinos. Eran tantos que la batalla del río Maipo pasó de Maipo a Maipú, porque los gauchos argentinos no decían Maipo, decían Maipú, ¿viste? Así que la batalla del río Maipo quedó en la historia como la batalla de Maipú, ¿viste? Ya. Así que el 5 de abril de 1818, entonces, derrotamos definitivamente a los realistas acá. Ojo, todavía quedaba un bastión, ya, fiel al rey de España, que era la isla de Chiloé. ¿Ya? Los chilotes, como estaban aislados en el sur, no participaron de este proceso y ellos seguían manteniéndose fiel al rey de España. Fue don Ramón Freire, que lo vimos en una clase anterior, quien tiene que armar una expedición para ir a liberar, ¿no es cierto?, a Chiloé de los realistas. Es aquí cuando San Martín le cede el gobierno a don Bernardo Higgins, y este se inició en 1817 tras la negativa de José de San Martín de ocupar el cargo de director supremo, y finaliza con la renuncia de O'Higgins al cargo en 1823. Claudio Gay, ¿se acuerdan de don Claudio Gay? El que hizo la primera historia natural física de Chile. Ahí él hace un dibujo de la Alameda de las Delicias, que es la actual avenida Bernardo O'Higgins en Santiago. Ya, ahí está. ¿Por qué Alameda? Porque está plantada con álamos. Cultura general. De ahí viene el nombre Alameda. ¿Ya? Porque eran caminitos que tenían álamos a uno y otro lado. ¿Ya? Alameda Francisco de Aguirre. De ahí viene la idea de estos paseos largos en medio de la ciudad, que para esos tiempos tenían álamos de lado y lado, a alamedas. ¿Qué hace O'Higgins? Reapertura del Instituto Nacional y de la Biblioteca Nacional. Se fundaron escuelas en casi todos los pueblos. Además, se dictó una resolución que obligaba a los conventos a mantener escuelas de primeras letras. Un importante avance se logró con la adopción del sistema de enseñanza lancasteriano o de ayuda mutua.
Suena bonito. Es aquel sistema cuando uno cuando está estudiando le ayuda a su compañero y hay veces cuando le entiende mejor al compañero que al profesor. Es el sistema lancasteriano. Fundación de la escuela militar y el del hospital militar. Supresión de los títulos de nobleza y del uso de los escudos de armas. Dictó el fin de los mayorazgos. Los mayorazgos, muchachos, era esta costumbre de los hacendados de que el hijo mayor, no la hija, que el hijo mayor recibía la totalidad de su herencia, que era la hacienda. Esto se hacía para no dividir la hacienda en todos los hijos y así paulatinamente ir perdiendo poder. Entonces, el hijo mayor de los hacendados tenía suerte porque él se quedaba con la hacienda. Y los hermanos, bueno, tenían que vivir a costa del hermano mayor nomás. Principal obras públicas, la Alameda de las Delicias. Este cuento fue idea de don Bernardo Higgins, por eso hoy día se llama Avenida Bernardo Higgins. Hizo un mercado de abastos, el cementerio general, el que hasta el día de hoy sigue prestando servicios. Ya para los que conocen Santiago, el cementerio general fue fundado por Bernardo O'Higgins. ¿Ya? Comenzó la pavimentación de las calles en Santiago, hizo un cementerio para no católicos, ¿ya? En Valparaíso. ¿Ya? En Valparaíso por lo general estaban todos los protestantes, todos los cristianos no católicos, los evangélicos, los luteranos, los presbiterianos, ¿no es cierto? Todos ellos. Y ellos no se sepultaban en cementerios católicos. Recuerden que para esta época la Iglesia Católica maneja el registro de los nacimientos, el registro de las defunciones y por lo tanto el lugar donde se sepultaban a las personas. Los curas manejaban la administración de los cementerios y los curas no dejaban que una persona no católica fuera sepultada en sus cementerios. Por eso Bernardo Higgins tuvo que hacer un cementerio especial a los pocos protestantes que habían en Chile y que se concentraban en Valparaíso. Fundó las ciudades de La Unión, San Bernardo, la actual comuna de San Bernardo, Santiago, para esta época, era un pueblito alejado de la ciudad. Y la ciudad de Vicuña, jóvenes, para los vicuñenses, la ciudad de Vicuña. Organizó y financió la expedición libertadora del Perú, por eso que en Perú quieren mucho a Bernardo Higgins. Cuando él se va del país en 1823, los peruanos les dan asilo político, le dan una hacienda para que viva tranquilito, ¿no es cierto? Y allí él se murió de viejito. Y todos los descendientes de Bernardo Higgins, el padre de la patria de Chile, son peruanos. Todos los descendientes de Bernardo Higgins, descendientes directos, O'Higgins tuvo un solo hijo, Demetrio O'Higgins. Todos los descendientes de don Demetrio O'Higgins son peruanos y viven en la ciudad de Lima. Él establece una constitución, la Constitución de 1822, que como característica tiene que prolonga el mandato del director supremo, se declaró explícitamente la independencia de los tres poderes del Estado y creó el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Guerra y Marina. ¿Ya? Entonces, tenemos que nuestros primeros ministerios son el de Relaciones Exteriores, el de Hacienda y el de Guerra y Marina. ¿Cuál es el Ministerio de Hacienda? El ministerio que maneja las platas del Estado chileno. ¿Y por qué Hacienda? Porque todos nuestros dirigentes eran hacendados, eran agricultores, eran campesinos, ¿ya? Que manejaban grandes haciendas. Por eso que el Ministerio de Hacienda, para ellos era prácticamente el ministerio donde se barajaban las platas del país, así como ellos en su hacienda manejaban las platas de su hacienda. ¿Ya? Ministerio de Hacienda. ¿Por qué renunció Higgins si había hecho todas estas cosas que aparentemente son buenas, ¿no es cierto? Como elector supremo tomó medidas que le significaron ganarse la antipatía de la aristocracia criolla, porque abolió los mayorazgos y los títulos de nobleza, la supresión de los escudos de armas. ¿Ya? Eso no les gustó a los criollos.
Si bien es cierto, ellos querían libertad para gobernar, no querían que se le quitaran sus privilegios, los que los hacía distintos. Su color de piel ya los hacía distintos. Su color de ojos, ojos claros, ¿no es cierto?, altos, blancos. Su riqueza, la propiedad de la tierra, las grandes haciendas con harto ganado, hartos tipos de cultivos, de frutas. Pero también querían mantener sus títulos de nobleza, querían mantener sus escudos, ¿no es cierto?, querían mantener la tradición de heredar todo al hijo mayor para así no perder poder, para que su tierra no se dividiera. Aparte de eso, se le acusaba de participar en la muerte de José Miguel Carrera. José Miguel Carrera se fue a Argentina, ya a alzar a los indios en Argentina, ya lo pillan y lo fusilan, y de eso, ¿no es cierto?, se culpa a Bernardo Higgins, y del asesinato de Manuel Rodríguez, ¿no es cierto?, también se les indica a él como que estuvo metido en el cuento. Y también no les gustó a los criollos, ya, el deseo de permanecer en el cargo por más años y ser parte de la organización secreta Logia Lautarina, que manipulaba sus decisiones. Él era masón, ¿ya? Y él participaba de su creencia, ¿ya? Los masones básicamente no son cristianos, pero sí creen que hay un orden cósmico, ¿no es cierto?, y en donde cada persona está llamada a dar lo mejor de sí misma para construir el bien común. Todo esto sumado, entonces, en consecuencia se comenzó a generar un movimiento opositor que lo llevaría a renunciar al cargo del doctor supremo el 28 de enero de 1823. Uno de los episodios más tristes de su vida. Fue la máxima expresión de su adhesión a la causa del país, ya que voluntariamente se despojó del poder para evitar una guerra civil, dejando como testimonio una emocionada despedida. Aquí está O'Higgins, ¿no es cierto? Este es un cuadro de Manuel Antonio Caro Lavarría, colección del Museo Histórico Nacional. Y aquí cuando O'Higgins se saca la banda presidencial, que está allí, está la piocha, que es la medalla, ¿no es cierto?, que es la piocha de O'Higgins, que hasta el día de hoy, la réplica la usan todos los presidentes de Chile, porque la original se perdió o se quemó en el bombardeo a La Moneda el 11 de septiembre de 1973, lo mismo que la banda presidencial. Deja la banda presidencial ahí, entrega el poder, se abre su guerrera y dice, aquí está mi pecho, si quieren matarme, mátenme. Bastante melodramático Higgins, y se va, ¿no es cierto?, de exilio a Perú. Los peruanos lo reciben con los brazos abiertos porque financió la escuadra libertadora del Perú, con el compromiso de que Perú nos iba a devolver esa platita algún día. Pero los peruanos se olvidaron y nunca nos devolvieron esa platita. Una de las razones de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que vamos a volver a repasar más tarde. Hijitos de Dios, ahí quedamos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Están todos durmiendo? Viendo tele. ¿Sí? Bien, chicos, voy a pasar listita. A quien no nombre es porque ya lo tengo, ¿eh? Estoy triste hoy día porque me faltaron remuchos. Y por lo general ustedes tienen excelente asistencia. Entonces, Aline Aguirre está por ahí. Antonia Aguirre está por ahí. Antonia, ¿no? Sí, profesor. Ah, ya. Antonella Araya está por ahí. Antonella Araya. No. Antonella Araya, no. Javiera Caro. Javierita, ¿no? Don Benjamín Chirino. No está Benjamín Chirino. María Jesús Cortés. María Jesús. María Jesús. Tampoco. Ignacio Infanta.
Emily Labraña. Emily está por ahí. Constanza Molina. Martín Richard. Antonella Riquelme. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. 10. 28, correcto. 10 faltan hoy día. Qué pena. Qué pena que no. 28, 38. Bien, pues chicos, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿No?